Para la elaboración del video número 5, del práctico número 5 de la materia de Derecho Penal, vamos a trabajar sobre el tema de la violencia de género y la violencia institucional. Inicialmente, para comenzar, quisiera dar una breve definición acerca de lo que se considera violencia de género. Esta se entiende como la violencia contra las mujeres, toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, se base en una relación desigual de poder que puede afectar la vida, la integridad, la dignidad, la libertad, la integridad sea física, psicológica, sexual, económica o patrimonial de la mujer, como así también su seguridad personal. Se considera violencia indirecta toda conducta, acción, omisión o disposición que sea o que represente una práctica discriminatoria que ponga a la mujer en una situación de desventaja con respecto al varón. Existen diferentes tipos de violencia, como son la física, la sexual, la económica, la psicológica o la simbólica. Haciendo esa referencia, vamos a determinar las circunstancias en las que se da el fallo planteado por el docente, fallo Leiva, que se da por la Suprema Corte de Justicia de Catamarca, que está suscrito por Luis Santiago González Guarcalde. En este fallo, María Cecilia L., el 3 de junio de 2005, en un barrio de la ciudad de Catamarca, asesinó de un puntazo con un destornillador en el abdomen a su compañero sentimental, conviviente, y que era también el padre de sus 3 hijos. Según los testigos, esta no se encontraba golpeada, pero en fotografías incorporadas posteriormente en el expediente se puede determinar, según el informe médico, que constataba varias lesiones de gravedad. La Cámara en lo Criminal de Catamarca condenó a 12 años de prisión por homicidio simple a María Cecilia, argumentando o descartando la legítima defensa, debido a que no había existido, según la valoración del tribunal, una agresión legítima que justificara su accionar, ya que le dio relevancia a los informes de los testigos que manifestaron que no evidenciaron ninguna lesión en ella. Contra esta resolución interpuso la afectada recurso de casación, y la Corte de Justicia de Catamarca resolvió no hacer lugar al recurso, por lo que la defensa plantea un recurso extraordinario federal que fue parcialmente concedido por ser agraviante de la legítima defensa. La imputada manifestó que se defendió de una golpiza y que fue sin querer el haberle ocasionado la muerte a su pareja. Manifestó también que siempre fue golpeada por la misma y que, producto de todas esas golpizas, había perdido previamente embarazos, y que su pareja la dejaba encerrada con llave. Y también vale aclarar que la imputada se encontraba en el 5º o 6º mes de embarazo. Vamos a pasar a las consideraciones de la Corte. Para el magistrado de la Corte, la Corte Suprema de Catamarca no cumplió con las pautas de revisión y control de las condenas, ya que no consideró los elementos probatorios esenciales para resolver la casación interpuesta por la defensa. No realizó una valoración de las pruebas, ya que no valoró el informe médico legista, que se realizó 4 horas posteriores a la muerte del compañero sentimental de la imputada, y en la que se constataba que la señora Cecilia presentaba, mejor dicho, varias lesiones de gravedad.
y le otorgó 28 días de incapacidad. Estas lesiones también fueron perceptivas por la policía, ya que en todas las fotografías que se aportaron al expediente se pueden observar las lesiones que tenía en el rostro y en diferentes partes del cuerpo. Además que la imputada tuvo que quedarse en una clínica resguardándose por su estado de gestación y por las lesiones que tenía presentes. La imputada declaró que se defendía de una golpiza y esta apreciación no fue valorada por el juez ni por ninguna de las cortes posteriores que revisaron el proceso. La corte privilegió más los informes de los testigos o las informaciones que se recogieron en el lugar de los hechos, donde decían que ella no tenía lesiones, y no realizaron una valoración exhaustiva acerca del estado real de la imputada, ni le dieron el valor probatorio adecuado a los informes presentados. También manifestó la imputada que fue golpeada con un palo de escoba en diversas ocasiones, y en el lugar de los hechos se encontró efectivamente un palo que estaba reventado, y esto tampoco fue pronunciado por los tribunales locales. No se valoraron las condiciones psíquicas de la imputada, que también aparecía dentro de los dictámenes, ni todo esto, si la corte lo hubiese valorado, podía haber determinado que la imputada efectivamente padecía del síndrome de la mujer golpeada o abusada por su pareja. Los diversos dictámenes mencionaron que ella había sido víctima de violencia de género. Para la Corte Suprema, los tribunales locales realizaron una interpretación parcial y sesgada en contra de la imputada. Además de que no valoraron que al momento de la comisión de los hechos, la imputada sale a pedirle a los vecinos ayuda, auxilio, pidiendo una ambulancia, pidiendo un teléfono para poder socorrer a su esposo, manifestando en todo momento que no fue su intención hacerla, que solo se estaba defendiendo. También faltó valorar por parte de la Corte el uso del arma impropia, ya que realizó el ataque con un destornillador, lo cual no es un arma tan contundente como una lesión que pudo haber sido causada por un cuchillo, elementos que estaban presentes en la escena del crimen. Por todo esto, el juzgado resuelve hacer lugar al recurso extraordinario para que el Tribunal de Catamarca reexamine el recurso de casación interpuesto. Todo esto es fundamental, ya que lo que la Corte quiere ponderar en esta sentencia, en este fallo, es que los jueces y todos los tribunales locales deben hacerse a una jurisprudencia y una doctrina que sea integral con los tratados internacionales, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos por el Estado en cuanto a adecuar su derecho local con las bases de una perspectiva de género. En este caso, no se valoraron todos los dichos ni la situación efectiva en la que estaba la mujer víctima, sino que solamente se priorizó la forma o la imputación objetiva del delito, sin tener en cuenta todas las circunstancias que se han introducido a través de convenciones como la de Belén do Pará. Para el caso que vamos a tratar también a continuación, que está contenido en el fallo CER, este fallo también es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de fecha 29 de octubre del 2019. En este fallo es muy reciente. Para este fallo, la Corte comparte los fundamentos y las conclusiones a las que llega el Procurador General de la Nación, y por unanimidad llegan a la conclusión que vamos a decir posteriormente en el resuelve. Este fallo está suscrito por Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti, así como por Elena
Hayton de Nolasco. Dentro de los hechos podemos observar que CER manifiesta que el día del hecho el señor PS, como consecuencia de que no lo saludó, la empujó y golpeó en el estómago y en la cabeza, llevándola hasta la cocina, en donde ella tomó un cuchillo y se lo impactó en el abdomen. Salió corriendo a la casa de su hermano y este la acompañó a denunciar el hecho a la comisaría, en donde manifestó abiertamente que no quiso en ningún momento lastimar a su expareja, ya que ratifica que aunque compartían el domicilio, ella había dejado de convivir con él, ya que éste había ejercido durante muchos años violencia sobre ella. CR fue condenada por el delito de lesiones a 2 años de prisión en suspenso y el tribunal descartó la atenuación de la legítima defensa. Esta decisión fue ratificada también por las distintas instancias provinciales. CR entonces interpuso un recurso extraordinario federal. ¿Cuáles fueron las manifestaciones de la Corte en este caso? La Corte manifestó que existían antecedentes y circunstancias probadas de que esta situación se encuadraba en un contexto de violencia de género contra la mujer y que ésta actuó bajo la causal de justificación de legítima defensa y que los tribunales locales actuaron arbitrariamente en este caso en contra de la señora. También recuerda la Corte que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos exige para la legítima defensa en víctimas de violencia de género que se debe valorar bajo la aplicación de los principios de la perspectiva de género y no bajo la caracterización que se hace para los delitos comunes, ya que esta caracterización tiene características muy específicas que hacen al delito y también a los atenuantes. En casos de violencia de género, tanto la agresión ilegítima como la inminencia de la amenaza, que son los requisitos que exige la ley, deben ser considerados asimismo con perspectiva de género. La violencia contra la mujer se caracteriza por la continuidad de la violencia y porque esta violencia es cíclica, o sea que puede ocurrir en cualquier momento y asimismo la víctima va a tender a no salir de la situación, a estar envuelta en ese ciclo de violencia. La Corte también manifestó que en cuanto al aspecto de la proporcionalidad que exige el delito entre el medio empleado y el daño causado y la lesión recibida, también debe ser valorada con perspectiva de género, ya que se debe valorar en cuanto al contexto en que estas circunstancias se dan. Y en cuanto a la provocación suficiente, establece la Corte que este es un estereotipo de género en el cual se condiciona que cualquier actitud de la mujer puede ocasionar un detonante para que el victimario ejerza violencia sobre ella. Por todo esto, la Corte considera que los tribunales locales debieron argumentar que con base en los principios de la Convención de Belén do Pará, la víctima, en este caso la mujer, había actuado en legítima defensa ante las agresiones de su expareja, por lo que insta a los tribunales locales a documentarse, fundamentarse y adoctrinarse de modo que sigan la línea de la perspectiva de género que se ha constatado en los diversos fallos que actualmente ha emitido la Corte y también siguiendo todos los lineamientos de los instrumentos internacionales de los que Argentina forma parte y que hacen parte también de su articulado constitucional. Por esto, en este caso, la Corte resolvió dejar sin efecto la sentencia apelada y remitir al tribunal de origen para que se pronuncie siguiendo los lineamientos establecidos por la Corte.
Entonces podemos ver cómo cada día a través de todas las instituciones estatales se está exigiendo que tanto los operadores jurídicos como todos los demás operadores del Estado se preparen y tengan conciencia acerca de todos los lineamientos y las obligaciones que los estados se deben adecuar para cuando suscriben los pactos y los tratados internacionales. Este tema es de muchísima actualidad y aunque aún existan fallos contradictorios que no tengan en cuenta los derechos de la mujer, hoy en día cada día se exige mucho más que se den por hecho. Bueno, como segundo punto, vamos a hacer referencia a la violencia institucional. La violencia institucional la podemos definir como aquella violencia física, sexual, psíquica o simbólica ejercida abusivamente por agentes y funcionarios del Estado en cumplimiento de sus funciones, incluyendo todas las normas, las prácticas o los protocolos que lleven a cabo las agencias estatales, sea por descuidos o por privaciones en regimiento de una persona o un grupo de personas. Bueno, el fallo propuesto por el docente es el fallo Chocobar. En este fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en la Sala 6, de fecha 16 de febrero del 2018, está suscrito por Julio Marcelo Lucini, Mariano González Palazzo y Rodolfo Pocielo Argerich. Los hechos que reúnen este fallo son ocurren el 8 de diciembre de 2017 en el barrio de La Boca. Es entonces como en la calle Garibaldi, Jorge Pereira Rojas y Pablo Kukoc interceptan a el extranjero Frank Joseph Wollock para robarle la cámara fotográfica. Ante su resistencia lo apuñalan en zonas vitales y luego huyen. Testigos de la zona vieron los hechos, observaron cuando el señor pedía auxilio y también observan cuando los criminales huyen, por lo que inician la persecución atrás de ellos, logrando alcanzar uno, y cuando lo alcanzan empiezan un forcejeo tratando de quitarle la cámara del señor turista. Al ver esta situación es percatada también por un agente de la policía llamado Chocobar, Luis Oscar Chocobar, que al observar la situación y observar el forcejeo de las personas, de los ciudadanos con el delincuente, da la voz de alto, se identifica efectivamente como funcionario, pero el delincuente Kukoc inicia de nuevo la huida. Chocobar efectúa 3 disparos intimidatorios al aire, pero el delincuente igual no se detiene, por lo que el agente de policía realiza 4 disparos que impactan 2 en la humanidad del delincuente, causándole la muerte 4 días posteriores al hecho. Todo esto queda registrado en las cámaras de seguridad de la zona y por este hecho Chocobar fue procesado por el delito de homicidio agravado por la utilización de arma de fuego en exceso de la legítima defensa y le fue trabado un embargo por 400,000 pesos. La defensa de Chocobar interpuso un recurso de apelación que es el que origina este fallo. Entonces, las consideraciones de la Corte son: primero que todo, evaluar si la conducta de funcionario público que ejercía el señor Chocobar lo coloca en una normativa, en la normativa correcta de uso de la fuerza, de exceso de uso de la fuerza pública. Si esta conducta está justificada y se encuadra en el cumplimiento de un deber como causal de exclusión y que se puede evaluar dentro del campo de la antijuridicidad. Estas causales están contempladas en el artículo 34 del Código Penal. Asimismo, valora la Corte lo dispuesto en el decreto 1050 del 2009, reglamentario de la ley 13.982,
que son los lineamientos de conducta de las fuerzas públicas y limita también el uso de sus armas. Entonces, manifiesta dicha ley que las fuerzas de seguridad tienen estado policial permanente y no se limita a la prestación de un horario de servicio ni a una oficina o un lugar determinado, por lo que siempre están obligados a prestar su servicio. Es así como deben desplegar todo el esfuerzo con el fin de evitar u obstaculizar o limitar los hechos delictivos, de modo que se proteja a la comunidad. Y esto también el decreto nos menciona que deben actuar responsablemente, en principio, en pro de la seguridad pública. Dentro de estas medidas que deben adoptar los funcionarios públicos está la de neutralizar y hacer cesar la comisión de los delitos, utilizando el poder coercitivo. Pero, asimismo, la ley también limita el uso de las armas de fuego, solamente permitiendo su uso ante una legítima defensa, sea propia o de un tercero. Este uso del arma de los agentes de seguridad debe ser solamente cuando se presente un peligro para la vida y el único uso que se debe usar contra las personas debe ser solamente para neutralizarlas. Entonces ya determina la Corte que Chocobar sí está obligado por su deber de funcionario público, pero llega a un punto de su obligación en la que se extralimitan sus funciones cuando dispara su arma de fuego en contra de la humanidad del delincuente. En principio podemos decir que cumple con las exigencias de la ley de prestar su servicio, ya que dio la señal de alto, se identificó y realizó los disparos intimidatorios, pero en algún momento pierde cualquier tipo de proporcionalidad, ya que al usar el arma de fuego contra la víctima, no se puede argumentar que era proporcional el riesgo que corría con el uso del arma de fuego. Por lo que la Corte considera que la decisión de usar el arma fue excesiva y no guardaba ninguna proporción con la situación. Para que la desproporción del medio ejecutivo de la autoridad o de